Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de inclusión social hoy, miércoles 27 de octubre. Primera información, que sé que la quieren. No, tengo dos en realidad. Tengo una buena noticia y una mala noticia. Una buena noticia y es que tengo los trabajos revisados. Solo me falta subir las notas, pero están bien en general. Y enviarles la rúbrica. Lo voy a hacer hoy día terminando el día porque tengo tutorías, clases hasta como las 6 de la tarde. Y la segunda, que es una mala noticia, porque la semana antes del receso estuve con problema de computador porque me decía que estaba lleno el disco duro. Y la semana pasada, como no tuvimos clases, lo intenté arreglar y se borró toda la información. Sé que la última clase no se subió bien, pero no tengo cómo subirla de nuevo. Y la última clase eran las instrucciones del trabajo. Pero quedé sin nada, perdí el disco duro de información. Y yo habitualmente no ocupo nube, confío en el computador y no pudieron recuperar nada. Así que lo que podemos hacer es al final de la clase despejar algunas dudas del trabajo o repasarlo brevemente, porque no tengo cómo recuperar la clase. ¿Les parece? Sí. Gracias. Ya. Y lo otro es que les tengo una propuesta de invitación maravillosa. Déjenme buscar la información. Antes que se me olvide. La tengo acá. Presencial, ya. No, no tan maravillosa, pero es muy entretenida. Es muy entretenida porque he estado trabajando con la Universidad de Rehabilitación de Colombia, donde hay unos colegas muy entretenidas y queremos hacer el primer intento de COIL. COIL es colaboración con una universidad internacional. Entonces lo que haríamos es que vendría todo el curso de ella, más ustedes, y haríamos una clase espejo que le llamamos, es decir, media hora ella y media hora yo. Yo propongo hablar de inclusión social y laboral en ámbitos de diversidad sexual e identidad de género, y ella propone hablar de inclusión laboral en comunidades indígenas. Y Qué después, genial. sí, y después ustedes harían un trabajo con sus compañeros de Colombia. Tendríamos como dos clases así. ¿Les tinca la idea? Sí, está súper. Gracias, Luz. Correcto, deditos para arriba, caritas felices, tristes. A mí me tinca No sé qué mucho, decirle. pero necesitamos que también inviten a todos sus compañeros porque ellos son como 25. Entonces, que podamos hacer después grupos de pareja y vamos a hacer un café de expertos. ¿Ya? Entonces, si tenemos buena participación, podríamos considerar eso como una evaluación de cierre, porque igual tienen que hacer un trabajo. Pero me parece súper interesante como conocer y conversar desde lo que hacen ellos, lo que hacemos nosotros, eh, escuchar a otros colegas, estar con otros compañeros. Es casi como ir presencial Luz, pero a Colombia. Qué entretenido. Sí. A mí me gusta. Pero va a ser como en horario de clase. Sí, lo que pasa es que ahí necesitamos un rato más de clases, o sí. Ah, ya. Nosotros partimos a las 8:30. Espérame, es que la colega yo creo que se confundió con el horario, pues igual tenemos diferencia de horario No con sé. Colombia, entonces tenemos que ajustar eso. Espérenme. Mm, Profe, ¿y sería ese el trabajo de cierre o también seguiría el otro? em, Podríamos negociarlo. Tal vez sería bueno que igual hicieran un cierre del otro proyecto, pero que esta fuera la nota principal. Buscar un ajuste así. Porque me parece que es un súper buen intercambio, como de trabajo al final. ¿Mm? Claro. Profe, entonces tendríamos que hacer, buenos días, Buenos días. lo que estamos haciendo ahora, más el proyecto y más este otro trabajo. Pero el proyecto va a ser chiquitito. El proyecto va a ser un esbozo de proyecto, como objetivos y alguna actividad sugerida, nada más. Nada más porque igual Ya, es muy difícil plantear un proyecto para una población que no conocen, al final que es como supuesta. sí, es ¿Mm? verdad. Sí.
Y me parece que es más interesante el intercambio que podemos hacer con Colombia. Tengo que confirmarlo ahora, porque yo creo que la colega se confundió. Se supone que estoy mirando la planificación, es 8:30 a 10 Chile, y eso sería 10:30, 12 Colombia. Esto está propuesto, sí, para el 17 de noviembre. Entonces, lo que yo les tendría que pedir es que ese día hagamos clase hasta las 10, de 8:30 a 10, que es como un ratito más de nuestra clase. ¿Tienen algo después? Algunos tenemos taller hortícola. Sí, tenemos optativos Sí. y al menos ¿Cuál? yo tengo otro ramo de ¿A qué hora neurobiología. empieza? Justo a Después, las 10. sí, Ah, ya. Pero alcanzamos a terminar a las 10, así como a 5 para las 10, ¿sí? Porque estoy pensando en que necesitamos un rato más porque vamos a hacer 1 hora, 60 Profe, minutos de clases más la explicación del trabajo. profe, quizás igual habría que hacer una encuesta porque como este ramo es sin asistencia, quizás algunos trabajan y no puedan estar, entonces se puede ver perjudicado por su nota si es que no No, puede no, estar no, en si es la un clase. trabajo que van a hacer después. No se hace todo en la clase. Es un trabajo para la casa. O sea, las instrucciones nomás igual que en todas las clases, no es necesario que estén. Y si es trabajo para la casa, sería con una persona de Colombia, ¿Sí? porque igual es más complicado el horario con todo lo que tenemos. No sé, yo no estoy muy de acuerdo por lo menos. Igual tienen que hacer trabajo. En realidad la idea es que sea colaborativo, por eso estoy pensando que va a depender de la participación. Si le ponemos nota o no, podríamos no ponerle, pero igual es interesante que puedan trabajar y yo creo que los puede ayudar a una comprensión como distinta. ¿Mm? Catherine Andrade me pone enfoque de género, no sé por qué. Ah, me está corrigiendo lo que dije al principio, ¿puede ser? No, profe, no. Ah, Es que tenemos esa clase después. ok. Algunos. Ese es nuestro optativo. Que es el optativo con Julián, el otro, ¿no? No sé. Ahí sí que no sé, profe. Pero al menos enfoque de género lo hace una profe. Ah, no, con la otra profe, que es la profe que ve la unidad de diversidad en la universidad. No me acuerdo su nombre. Ya, Sí, sí, profe, la profe Katy. la profe, sí, sí, que es el otro optativo. Em, Eso, analicemos, espérenme, déjenme mirar los horarios. Ya, la clase supone que tiene que terminar a las 9:40, entonces yo ahí me alargaría 15 minutos. Sigue las mismas condiciones del resto del curso, es decir, asistencia en lo posible y poder participar y hacer actividades con los compañeros. ¿Mm? Para eso podemos dejar una clase, espacio protegido. Recuerden que esta asignatura tiene trabajo autónomo, por lo tanto también hay que trabajarlo ahí. Si va con calificación o no, déjenme mirarlo bien con Valdivia para ver las opciones, que es la directora de carrera, para ver qué acordamos. Pero importante que lo realicemos. Yo creo que les va a enriquecer harto como el estar en contacto también con otros compañeros. Así que esta actividad sería déjame darle la fecha exacta, 17 de noviembre de 2021. ¿Ya? Ya, eso de informaciones generales, ya les di las 3 informaciones y ahora vamos a empezar a conversar. profe, Dígame. y si, por ejemplo, o sea, no sé si van a hacer formulario quizás para ver si es que estamos todos de acuerdo o no. Si es que, por ejemplo, no fuera con nota y algunas personas no se meten o no quieren hacerlo, ¿qué sucedería? ¿Se van a perder la clase? No sé, no. Ah, ya, Sí, en realidad tiene que ver con clases, con participación. ya, sí, entiendo. Como todo el proceso educativo no tiene que ver solo con la nota, sino que más bien con lo que puedan aprender, con cómo puedan participar. ¿Mm? Hola, profe. Hola, Constanza. Quería hacerle una consulta. Em, Quería saber si es posible aplazar un poco más el trabajo que está fijado para la otra semana. Un poco más. Sí, más que nada sería porque em, hemos estado esta semana con prácticas, con
2 trabajos más y con entrega de protocolos a otros grupos. Entonces, creo que en un fin de semana y un par de días más no vamos a alcanzar a terminar muy bien ese trabajo. Y contando igual que, que igual, no sé, la semana pasada no pudimos todos visualizar la explicación que usted había realizado en la clase anterior. Igual muchos andan perdidos con el trabajo. Estoy mirando fechas. Ujú. Estamos un poco justos. 3, 10, 17. Sí, sí, de hecho, igual es un problema atrasar el trabajo, pero lo ideal es no entregar un trabajo a la chacota, por así decirlo. Claro, el tema es que van a quedar con menos tiempo para el próximo trabajo. Sí, Porque sí, si tengo que sí, entregar el 10, considerando que yo igual me demoro 2 semanas al menos en revisar su trabajo, claro, casi no van a tener retroalimentación para hacer el tercero, claro. la tercera nota, porque las clases terminan la primera semana de diciembre. Ujú. Sí, sí, también lo estuvimos analizando y poniendo en balanza ese tema, Mm, pero aún así creo que mantenemos el tema de aplazarlo un poco para realizar un un poco buen más, porque trabajo. recuerden que ya lo aplazamos una semana. Claro, sí. Era para hoy, lo aplazamos para el 3. Incluso después estoy pensando. Ya, sí, podemos aplazarlo. Si el tema es cómo ajustamos el resto. Mm, ya, sí, sí podemos aplazarlo para el 10, que es una semana más. ¿Ya? Sí, Am, por favor. ya, si no, sí Obviamente los aplazamos. grupos, si Estoy hay grupos que pensando por terminan, mientras cómo lo vamos a hacer con los otros. Eso me complica un poco. ya. Mm, Porque obviamente si hay grupos que terminan antes, lo van a enviar antes. sí, pero habitualmente eso no sucede. Ah, bueno. No Qué recibo bueno. tantos antes. Ya. Creo que una vez recibí un trabajo como un sábado y que me sorprendió. Creo que de este curso, que era como al domingo me lo mandaron el sábado. Y fue como, "Oh, qué tierno". Sí. Igual imaginé que después se habían ido a carretear, que por eso me lo habían dejado enviado. Claro. Ya, no, si podemos aplazar una semana, mm, vamos a 27. 3. Ya, podemos aplazar una semana, ajustemos en la próxima entrega. Voy a mirar el formato para ver cuánto podemos acotarlo y Ya. participamos del call con todas las ganas. Ya. Sí, Sí, mejor. yo creo que ahí quedamos. Sí, Ujú. si aplacemos Ya. una semana, yo lo voy a modificar en Cibedu. Como les dije antes que entraran algunos, no tengo la grabación de la semana pasada porque tuve problemas con el computador, se me borró todo. Yo creo que por eso no lo pude guardar tampoco, porque ya estaba fallando mi compu. Pero podemos revisar las dudas al cierre. Ya, profe, muchas Ya, gracias. punto 49. Vamos a conversar un poco sobre esto. Vamos a conversar hoy día. Políticas focalizadas a contexto de salud mental. ¿Qué saben de salud mental? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? ¿Dónde han estado? Cuéntenme un poco. ¿Ya? En tercero. ¿Qué han visto de salud mental? ¿En qué piensan? ¿Los leo o los escucho? Que es Luz. algo muy Ahí importante, está, profe, Michelle. Muy importante perdón. porque teniendo o no salud mental nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida, en cómo lo vemos, en cómo seguimos viviendo. Bien. ¿Y has visto algún terapeuta ocupacional en salud mental? Mm, o sea, la vez pasada, en mi práctica pasada, estuve en Rebrota. Y ahí trabajábamos con personas de un COSAMPRE, Ah, buenísimo. pero no obtuvimos mucha información. Así Ya, que no sé. ya, bien, pues tuviste algún acercamiento. Y Romina nos dice que sí, con la profe Romanet.
terapia ocupacional adulto, nos dio la clase de salud mental una terapeuta. Igual han visto entonces terapeutas en salud mental. Y Romanet es la que trabaja en Escosam con niños, o la que trabaja en el hospital con adicciones, no me acuerdo. En el hospital. Ya, es que si hay una Romina y hay una Romanet, se me confunde. En el hospital trabajo con temas de adicciones ella, bien. Y la Paula nos dice que en terapia ocupacional adulta nos dio clase de salud mental una terapeuta ocupacional. Paula, ¿y sabes quién era? A la profe Romanet también. Ya. Y entonces ubican a la profe Romanet, que es la que trabaja en el hospital. Bien. Entonces, vamos a hablar algo sobre por qué parte el título así, políticas focalizadas a contexto de salud mental, porque vamos a acordar que en general Chile no tiene políticas públicas. Lo que tiene son políticas focalizadas a diversos contextos. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de inclusión social, entonces vamos a ver políticas focalizadas en contextos de salud mental, vamos a ver relacionadas con salud y educación, algunas relacionadas con contextos emergentes, y es ahí que vamos a abordar lo de la colaboración con Colombia a propósito de diversidad sexual y enfoque de género y de comunidades indígenas. ¿Ya? Ahí vamos a tener una versión como de Chile y de Colombia. Ya, una forma de verlo es hacer un análisis desde los actores en transformaciones en la intervención en salud mental y psiquiatría en Chile. Hay un texto del año 2008 que analiza esto, es decir, va a un dispositivo, lo trata de comprender y describe el cómo ellos reconfiguran sus prácticas, ¿ya? Cómo este nuevo modelo de salud mental que se implementa a partir del 2000 más o menos, que es el modelo de salud mental comunitaria y que da espacio a lo que mencionaba alguna de las compañeras, creo que es Michelle, que había estado en un COSAM, al parecer, ¿ya? Lo que hace Rebrota, que es un dispositivo. Y la profe Romana trabaja en un hospital, ya que esa es como la intervención de salud mental o de psiquiatría más clásica, es como la que existía al inicio, ¿ya? Solo en los hospitales. Y en los hospitales de larga estadía, además, donde las personas se quedaban. ¿Ya? Como, bueno, Santiago es conocido como el Peral, hay como asilos psiquiátricos, donde las personas vivían ahí. A partir de la reforma de la política en Chile, se abrieron los espacios, es decir, se avanzó en sacar la institucionalidad, que las personas quedaran como para siempre en los hospitales, a llevarlo más a lo comunitario. Para eso se redujeron las unidades de los hospitales a corta y larga estadía, y además se habilitaron unos dispositivos como intermedios, que son los centros de atención comunitarios, que son los COSAM, que no son atención primaria, sino que son algo como entre medio. Atención primaria son los consultorios. Entonces quedaron estos tres ámbitos, y en los consultorios también se inició mucho más la atención de salud mental en niveles de baja complejidad. Lo intermedio y lo más severo se ve en los COSAM, y otro punto cuando requieren hospitalización en los hospitales de corta y larga estadía. O sea, eso es cuánto tiempo tiene que quedar la persona. Entonces acá vamos a analizar lo que se plantea en un equipo de COSAM creado a propósito de esta modificación de la ley y del modelo comunitario que se implementó. Y cómo esto se vincula a una determinada lógica de gobierno y un tipo de subjetividad deseable. ¿Cómo se hizo este estudio? Con un acercamiento de tipo etnográfico en un equipo de salud mental y psiquiatría comunitaria en Chile. Es decir, perdón que mi teléfono está saltando. Es decir, que la investigadora lo que hizo fue compartir con este equipo durante 6 meses, donde hizo entrevistas, participó de reuniones clínicas, participó de actividades comunitarias, y fue anotando como en un cuaderno de campo lo que pasaba para después hacer los análisis. Un poco lo que les decía, desde los años 90,
la salud mental y la forma de intervención en salud mental se fue orientando hacia una transformación en Chile, y desde ahí surge el Plan Nacional de Salud Mental. En 2006, el Ministerio de Salud saca un Plan Nacional de Salud Mental que ha tenido pequeños ajustes en la forma, es decir, en algunos elementos no tan sustanciales, pero no en el fondo, porque sigue ocupando el mismo modelo y los presupuestos no han aumentado realmente para poder abordar la situación de salud de las personas. ¿A qué responde esta transformación? Si lo hacemos desde una mirada como más crítica, corresponde a cómo las democracias más liberales y las transformaciones profundas neoliberales que se hicieron en los 80 a propósito de la dictadura militar, dicen una relación distinta con la salud y con lo comunitario, ¿ya? Es decir, se traslada también la responsabilidad del Estado de proteger a cierto grupo de personas, se traslada a la comunidad, pero sin darle todas las herramientas. Es una mirada también más crítica. Y esa es una relación. Y otra tiene que ver con que las transformaciones en cómo hacemos las intervenciones responden al resultado del proceso histórico. En el caso de Chile, a propósito de la dictadura del 73, a esta transición política que se produce en los años 90. ¿Ya? Cuando se acaba la dictadura, se inicia una transición que se plantea que dura hasta el día de hoy, que es esta transición a la democracia. ¿Ya? Y ahí se fueron adaptando pequeñas cosas de forma gradual a ámbitos más comunitarios. Entonces, desde una perspectiva crítica, podemos decir que la desinstitucionalización, es decir, que los pacientes salgan del psiquiátrico, se puede vincular como a dos cosas. Uno, si lo queremos ver de una forma más como de terapia, desde nuestra comprensión podemos decir que eso aportaría a la vida de los pacientes porque podrían estar en comunidad. Desde una perspectiva crítica, la desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos es una estrategia y una técnica de los gobiernos neoliberales. ¿Por qué? Porque se traslada esta responsabilidad, como les decía, a una sociedad de control, donde la intervención social va a tener un eje principal. Es decir, se deja la responsabilidad en manos de la comunidad, de lo social, desde ahí el control de estas personas. Y esta relación también de una intervención que ya va cambiando desde una atención más psiquiátrica o de salud clínica, avanza hacia algo más comunitario y también hacia algo que tiene que ver con un sujeto de intervención, que en este caso son las personas pobres, es el pobre, o sea, ya se traslada la intervención, ahí es donde hay que abordar algunos puntos. Entonces, ¿cómo podemos entender la salud mental comunitaria, psiquiatría comunitaria, como una herramienta, una tecnología del gobierno, del Estado aplicado a ciertos sujetos? Por lo tanto, ellos no requieren de espacios institucionales específicos, que era como antes eran los hospitales psiquiátricos de larga estadía, sino que ahora se requieren de programas que vinculen una serie de entidades y actores. Y entre ellos van a estar estos interventores en salud mental y comunitaria. Cuando me refiero a programas, también va a ser variado. O sea, una opción es verlo desde salud. En salud existen estas 3 instancias, 4 si incorporamos los CRS, pero existen los hospitales, existen los COSAM, existe la atención primaria. Todos ellos con distintos niveles de atención y programas para poder abordar el tema de la salud mental y comunitaria. Pues también existen otros. Lo que hacen también algunos de estos programas o dispositivos institucionales es abrir fondos concursables para que distintas instituciones puedan postular y también ser parte de estas entidades y actores. ¿Qué pasa con estos distintos programas? Son un intermedio,
la interfaz corresponde a eso, a que comunican el poder central, que es el Estado, con la ciudadanía. Y desde ahí se conecta y se crea cierto tipo de subjetividad deseable con las lógicas de gobierno. ¿Ya? Entonces los dispositivos lo que hacen es transmitir y conectar un cierto tipo de lógica de lo que se está pensando desde el poder y a lo que requiere la ciudadanía. ¿Mm? Pero siempre, recuerden que hemos hecho la crítica constantemente a los dispositivos, es desde la subjetividad deseable para la lógica del gobierno. ¿Mm? Entonces ahí va a operar un mecanismo que va a apuntar a la participación activa y responsable de los pacientes, como se plantea en el MinSal, participación activa y responsable del paciente y sus familiares en una relación interpersonal, informada, basada en el respeto mutuo y la confianza. ¿Ya? Eso es lo que plantea y que es lo que estos dispositivos al final transmiten a la gente. El cómo se hace y cómo lo vive la gente son dos puntos distintos y que vamos a ver uno de ellos que tiene que ver el cómo se hace. Y el otro, el cómo lo vive, tienen un texto que van a revisar a propósito de eso. Algunos puntos importantes de cómo se van a articular estas lógicas de gobierno con las realidades terapéuticas tiene que ver con 3 puntos. Los nuevos aspectos de la vida que entran a ser parte del campo de la intervención. Piense, cuando estamos en un dispositivo como un hospital, hay aspectos de la vida de las personas que no son parte de la intervención de salud mental. Y que eso también nos ocurre mucho en terapia ocupacional. Las nuevas técnicas de la intervención del yo y los aspectos del yo que adquieren nuevos significados éticos. Es decir, el cómo yo desde profesional comprendo a las personas, me involucro en su vida, creo que es parte del proceso también que lo va a ayudar a recuperar su salud mental. Son distintos aspectos que van a entrar en juego en esta instancia. ¿Ya? Sí. Algo relevante es cómo los saberes disciplinarios, cómo vamos llegando todos los profesionales que trabajamos en salud mental, ya sean los técnicos, los profesionales, vamos avanzando a este nuevo cambio, objeto de conocimiento e intervención, que se denomina salud mental y psiquiatría comunitaria. ¿Ya? Ya no va a ser solo un campo de lo biomédico o de lo clínico, sino que vamos a avanzar a una incorporación también del conocimiento de lo social. Entonces, fue así que se fueron dando programas a propósito de este nuevo cambio, desde el 2000 aproximadamente, del enfoque de intervención. También fueron surgiendo ámbitos del lado académico. Habitualmente, la política focalizada requiere además de cierta formación de esos profesionales, y esto ha pasado en distintos ámbitos. Por ejemplo, a propósito del 90-2000, con esto se abrieron muchos cursos relacionados con el enfoque comunitario. Y empezó Víctor Martínez, que es un académico, a desarrollar también un marco teórico que nos hablaba sobre el enfoque comunitario, que tenía ciertas definiciones de qué eran las redes, abiertas, cerradas, de cómo lo hacíamos desde los dispositivos. Entonces ahí fueron distintos profesionales, psiquiatras, enfermeros, técnicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, incorporándose en esto como una especie de una nueva disciplina académica. Esto también pasó posteriormente en el 2010, por ejemplo, cuando se empezó a incorporar la rehabilitación basada en la comunidad en Chile, lo que se hace en las salas de rehabilitación. También se crearon cursos justamente para
transmitir estas herramientas y esta idea de política a los equipos, ¿ya? Como les mencionaba, esto nos ayuda a incorporar los referentes teóricos coherentes con los fundamentos de las dichas políticas. En Chile lo desarrolló principalmente Víctor Martínez, desde otras corrientes más latinoamericanas y un poco más críticas, María Jariego, mucho más antiguo desde la psicología social comunitaria, Montero, pero hay distintos referentes que nos ayudan a tener esta formación y a ir implementando este dispositivo y este dominio del saber. Vamos a ver ahora 3 conceptos que nos acercan a esta investigación que se hizo con un equipo de un centro de salud mental comunitario. Acá todavía no tenían las siglas de SAMCO, esto es una investigación de 2004 más o menos, con resultados como el 2008. Ahora habitualmente les llamamos COSAM a todos. Este es un establecimiento ambulatorio de especialidad en salud mental y psiquiatría, que es lo que son ahora los COSAM, que están integrados a la red de salud general y al subsistema de salud mental. ¿Qué pretenden ellos principalmente? Brindar los servicios integrales de salud mental y psiquiatría a personas y familias con problemas y trastornos mentales de moderada a alta severidad en todas las etapas del ciclo vital. Eso es lo que estableció la norma técnica de MinSal en 2008. ¿Cómo llega en la práctica a las personas? Son derivadas de atención primaria, es decir, de su consultorio y de sus SFAM. Ahí se dan las primeras atenciones de salud, habitualmente con trabajador social y después con psicólogo. Ahí se evalúan, hay espacios de consultoría y también de derivación al COSAM. Si el COSAM siente que no puede, no es el nivel de complejidad que ellos abordan, puede derivar al hospital. Esa es un poco la ubicación de este dispositivo. ¿Ustedes conocen el COSAM de Puerto Montt? ¿Alguien conoce el COSAM de Puerto Montt? No. Alguien que me cuente si lo conoce. ¿Dónde está? ¿Tampoco? Pucha. Es que yo no estoy de allá todavía, entonces no me ubico dónde está. Conozco una colega que está en el COSAM, que es Romina. Romina trabaja con niñas y adolescencia. Conozco su Vox por pantalla, pero no conozco el COSAM. ¿Nadie lo conoce entonces? Profe, ¿Ah? una acotación. Creo que la profe Romanet es la que trabaja en el Pucha, CEFAM, si COSAM. siempre las confundo. Si yo sé que hay una que está en el COSAM y la otra está en... A ver, déjame mirar mi WhatsApp solo para no estar tan confundida. Porque la profe Romanet trabaja con adolescentes. Es que las dos trabajan con adolescentes. Si solo que una trabaja como con trastorno del espectro autista y temas más conductuales, y la otra estoy segura que trabaja con consumo problemático de droga. Ya, no, aquí O acabo de sea, ver la la foto. profe Romanet. No, Romina Cruces, acabo de ver su foto, porque la recuerdo. Romina Cruces es la colega que trabaja en el COSAP, que trabaja con niñas y adolescentes. Sí, y la profe Romanet es la que trabaja en el hospital en el área de agudos de desintoxicación de droga y alcohol. Sí. Ah, ya. Sí. No estaba tan La perdida. fue a mirar al WhatsApp, porque te confundía todo el rato. La otra vez tuve que hacer clase con las dos y también me pasaba. Era así como, y más encima las dos ocupan como un diminutivo como el Romy, entonces era muy parecido entre Romina y Romanet. Ya, ahí las vi entonces. Ya, ¿y nadie conoce entonces? No han estado. Ya, espero que puedan estar pronto. Les cuento entonces de este equipo, ¿qué pensó? ¿Ya? Como les dije al principio, este texto se basa en algunas de las conclusiones de esa investigación, donde la colega lo que hizo fue estar 6 meses con el equipo, hacer etnografía, registrar, entrevistar, estar en reuniones, distintos espacios con ellos. ¿Mm? ¿Y qué era lo que decía este equipo? Ya que hay algunos de los datos que les mencioné. Lo primero que aparece tiene que ver con
con la categoría de lo comunitario, porque recuerden que se llaman así, que son centros de atención comunitaria y familiar también, están ubicados en el territorio y están bajo este nuevo plan de salud mental, Plan Nacional de Salud Mental. Entonces lo primero que aparece es lo comunitario. Pero a medida también que se conversa con los equipos, los profesionales señalan que no está claro lo que es lo comunitario. Es como sienten que tienen una deuda ellos como equipo, pero también en general los otros equipos que se dedican a esto, en no definir qué es lo comunitario. ¿Qué va a ser lo comunitario para la salud mental en la atención en salud? Entonces ese es como un primer punto. ¿Y cómo logran sobrellevar eso? Apareciendo dos términos, ¿ya? Lo biomédico, como un eje importante en la atención, y también lo clínico, ¿ya? Entonces, no aparece claro qué es lo comunitario, pero sí aparece lo que no es. Lo que no es lo biomédico y lo clínico. ¿Qué plantean de esto? Plantean que lo biomédico como lo principal, o como se definiría y que ellos no son, es la búsqueda de síntomas en los sujetos. Entonces, se refleja muy bien en una reunión clínica, que es lo que les voy a leer ahora. ¿Ya? Las reuniones clínicas son los espacios donde distintos profesionales presentan un caso y se discute cuál va a ser la forma de intervención. La mayoría de los dispositivos de salud tienen reuniones clínicas. Entonces, así empieza la historia. Dicen, nuevo ingreso. Niño de 12 años derivado desde la unidad de psiquiatría del hospital para psicometría. Ahí se pregunta, si se aplica una psicometría, ¿de qué sirve? Y le comentan, hacer solo una psicometría no va de la mano con este centro, está descontextualizado. Y alguien más comenta, a medida que transcurre la entrevista, la madre comienza a develar maltrato. Dice que ella no lo quería tener. ¿Ya? Otra persona que ya entrevistó a la persona. Y alguien me dice, todo esto frente al niño. Otro colega interviene y dice, cuando tenía 5 años, le indicaron un medicamento para un problema estomacal. La indicación era una gota y ella le dio 25 y fue hospitalizado por intoxicación. El niño vive en el mismo terreno que los abuelos y les pide ayuda porque dice que quiere aprender y no puede. La madre ahí mismo le dijo que habla solo tonteras y cuando le pregunté por qué trataba así al chico, la madre se puso a llorar. Y otro colega, en este caso, reflexiona y dice, todos los casos que vienen por psicometría son por el estilo. Quizá el envenenamiento pudo provocar algo orgánico. El colega que había hablado sobre esta entrevista dice, eso fue cuando tenía 5 años. Lo que no entiendo es cómo en el hospital no han visto el maltrato, si es evidente. Otro colega dice, cuando derivan desde el hospital, ¿derivan el caso o solo nos piden una evaluación? Y otro a esa pregunta dice, nosotros no somos pasadores de test. ¿Ya? Entonces, esa es la conversa que los hace volver a pensar en esto biomédico. Cuando se establecieron los dispositivos de salud mental que iban a ser estos COSAM intermedios, en general los hospitales, y lamentablemente aún hoy en día en muchos hospitales, se menospreció bastante el trabajo que iban a hacer, ¿ya? Como que se entendía que la psiquiatría tenía que ver con espacios de especialización, ¿ya? Donde había un profesional que tenía que ver estas características en la clínica de lo que se trataba, ¿ya? Entonces, este equipo, y además les derivaban cosas que ellos consideraban que era lo que tenían que hacer esta segunda unidad que les habían creado. Muchas veces pasa cuando se crean dispositivos de menor complejidad, que esa es la característica, es como si fuera menos importante y yo solo le puedo derivar algunas cosas. Por ejemplo, acá el caso de derivación es una psicometría. ¿Qué es una psicometría? Es una evaluación que se le hace a un niño, ¿ya? Que la hace en este caso un psicólogo, es como bien específica. Entonces, todo este equipo conversando se plantea todo el resto. Aparece el problema de salud, aparece el maltrato,
aparecen las dificultades que tiene este niño, que acá se plantean, el mismo terreno, dice, y les pide ayuda porque dice que quiere aprender y no puede. ¿Ya? Las dificultades de la madre para poder resolver adecuadamente la situación o ponerse en un lugar que le permita apoyar el desarrollo de su hijo. Entonces también estos cuestionamientos tienen que ver con eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? En lo biomédico. En lo biomédico es el diagnóstico. Hacemos una psicometría para diagnosticar cierta, probablemente una discapacidad intelectual leve, una disminución de los niveles cognitivos, dificultades en la atención, en la memoria. Eso es lo que se buscaba. ¿Y qué va viendo este equipo? A lo largo va viendo que hay otras características, ya sean sociales, familiares, de relaciones, de violencia en las relaciones, que no son adecuadamente, no se responden solo con un test, sino que se responden con espacios más específicos como en lo comunitario y en el contexto de esta persona. ¿Mm? Entonces, ese es uno de los temas que ellos dicen ya, lo comunitario se diferencia de lo biomédico en esto. ¿Mm? Y otro punto importante es lo clínico, que ellos denominan como el saber experto. También esto, lo clínico, lo ocupan como lo opuesto a lo comunitario. Lo principal de lo clínico es que es algo compartido por la psiquiatría y la psicología, que se va a basar en la idea de un experto capaz de intervenir la subjetividad del mismo modo como intervienen los cuerpos, con el fin de mejorar un problema o algo que no funciona bien. Entonces, eso sería lo clínico. Hay alguien que sabe que puede mejorar tu subjetividad, lo que te está afectando en este caso, como si yo pusiera un yeso en un brazo. ¿Ya? Tengo esa misma lógica, tengo esa misma capacidad al final. Tengo una varita mágica desde la psiquiatría y la psicología para mejorar tu subjetividad. Y ellos no concuerdan porque plantean que no hay un conocimiento experto capaz de modificar la subjetividad de las personas. Por lo tanto, no habría solo un profesional, que es lo más habitual en la psiquiatría clásica, es decir, un psiquiatra y un psicólogo, que solo ellos pueden intervenir y ayudar a estas problemáticas. Por eso también los equipos se abren mucho más desde el trabajo social, desde lo técnico, desde la terapia ocupacional, para decir, hay otros profesionales con otras habilidades que permiten tener a un compañero que hace eso, acompaña el trabajo de estas personas sobre sus propias subjetividades desde un campo más desde reconocer a un otro, darle algunas herramientas, poder evidenciar el medio. ¿Ya? Entonces, no es solo de los psiquiatras y los psicólogos, sino que no es lo clínico como lo experto, sino que es una posición de acompañamiento, de poder abrir espacio desde distintas profesiones para que las personas sean capaces de revisar sus propias subjetividades. Lo mismo. ¿Qué es lo...? Recuerden que al principio partíamos diciendo que estos equipos lo que buscaban era como definirlo, o lo más importante para ellos era lo comunitario, pues no tenía una definición, sino lo que no era. Entonces no era lo biomédico y no era el saber experto. Pero sí en lo comunitario identifican algo importante que es diferente al paradigma de lo biomédico y lo clínico, y que es una estrategia propia del modelo comunitario, que es trabajar en los territorios. En los territorios son espacios, en este caso, espacios físicos. ¿Sí? ¿La ven? No. No, si me están preguntando, no la ven. ¿Sí estaba compartiendo? Voy de nuevo. ¿Ahí?
No, está bien. ¿Mm? Me parece que en antes aprieta un botón. Ahí. No, ahí está en pausa. Según esto, ahí estoy en verde y estoy compartiendo pantalla. ¿Por qué he tenido todos los problemas tecnológicos? Espérenme. Vamos a compartir desde el pequeñito elementos, igual que Ampoca. No, no les voy a compartir porque perdí la flecha. Sí. Así. Les voy a compartir la versión pequeñita para que puedan guiarse. Iba acá. Entonces, les comentaba que a propósito de lo comunitario, que no lograban definir, habían dos conceptos que no eran lo comunitario, que era como lo contrario, que era lo biomédico y lo clínico. Pero ellos sí descubrieron lo comunitario, algo emergente. Lo emergente es que el trabajo comunitario, el modelo comunitario de salud mental en Chile, iba dirigido a los territorios. De dos formas. Uno, porque los hospitales abarcan lugares mucho más amplios. Los hospitales, por ejemplo, no estoy segura cómo funciona en Puerto Montt, pero probablemente hay un hospital base, que es el de Puerto Montt, y están todas las comunas aledañas, son parte de ese hospital base. ¿Ya? Es decir, derivan todo hacia el hospital. En Santiago, para ponerle un ejemplo, un hospital base sería el Félix Bulnes, que aborda todo el sector norponiente. ¿Sigue sin ver nada? Bueno, no importa, le cuento. Tampoco tiene mucho entretenido la lámina, es texto. Se los voy a enviar. Entonces, por ejemplo, el Félix Bulnes en Santiago lo que hace es abordar 5 comunas del sector norponiente, ¿no? Son grandes comunas con grandes poblaciones de gente. Y de ahí se va desagregando. Entonces está el hospital que aborda un sector que es lo que define un servicio de salud. Aborda todo eso. Por ejemplo, 5 comunas. Después en esas comunas hay un COSAM, 1 o 2 COSAM, y después hay en esas mismas comunas 4 o 5 CESFAM. Entonces ya tienen un espacio más pequeñito, más de territorio. ¿Ya? Esa es una ventaja. Voy a dejar de compartir porque si no lo ven. No, yo sé que apreté algo porque antes me aparecía, pero no sé qué es. Ya, entonces lo emergente es lo del territorio. ¿Cómo ellos lo veían también? Lo veían fuertemente ligado a la idea de cooperación con la pertenencia territorial. La pertenencia territorial y la pertenencia en general es uno de los conceptos centrales de lo comunitario, lo plantea también Víctor Martínez, a propósito del sentimiento de comunidad, ¿ya? Entonces, cómo yo me acerco, y ellos lo reconocían como muy importante, la pertenencia cultural, territorial, el generar espacios realmente en la comuna y salir de los box de atención y hacer encuentros, ferias, conversatorios, pero eso en el territorio. ¿Mm? Como vivir en el territorio, relacionarse con el territorio, no solo por estar ahí, no porque pongo un dispositivo en medio de una comuna lo hace territorial, sino que es como ellos se vinculaban con los distintos espacios, ya sean organizaciones vecinales, comunidad, agrupaciones de pares, distintos espacios. ¿Mm? ¿Qué era la dificultad de eso? Es que habitualmente no tienen presupuesto, ¿ya? No,
están considerados dentro del presupuesto. Los presupuestos en salud habitualmente se van en atenciones, en pagarle a profesionales, ¿ya? Pero no en el presupuesto que requiere, por ejemplo, un traslado, una actividad comunitaria, una convocatoria para esa actividad comunitaria, el poder tener las condiciones físicas para poder hacerlo. Eso nunca está en el presupuesto y era uno de los temas más sentidos de los equipos. Y otro importante es que no está en el registro estadístico. Lo que se hace desde salud es algo que le llaman como estadística y existen distintas. Existe el REM, por ejemplo. Registro estadístico mensual, donde yo anoto en distintas categorías en una gran planilla Excel qué es lo que voy haciendo. Y ese registro se le reporta al servicio de salud y ellos ven si yo cumplo o no con distintos programas, ¿ya? Lo que hacen los COSAM al final es como que le venden al servicio de salud las prestaciones. Entonces al final tienen que mostrar estos registros y hacen una factura. Es muy distinto al resto de la APS, ¿ya? Es más parecido a lo que hace el hospital. El hospital también le factura al servicio de salud y el servicio de salud les paga, ¿ya? Pero lo malo es que este trabajo comunitario, que para los equipos es importante, que es la vinculación con el territorio, no está pagado, no está considerado, no está pagado porque además no está considerado en las estadísticas. Entonces, eso puede hacer que parezca que es como voluntario, como que si quiero lo hago porque no me lo miden, pero al final lo que hacen los equipos es que consideran que es lo más relevante y que los diferencia mucho del trabajo que se hace en los hospitales. Entonces, a pesar de estas dificultades del presupuesto y del registro, para los equipos abre una dimensión ética de la intervención, es decir, se debe salir a la comunidad. Eso fundamenta esta crítica al modelo biomédico y a lo clínico. Aunque esto requiera más tiempo, más esfuerzo y no sea reconocido ni financiado. Otra diferencia importante de estos equipos tiene que ver también con que los problemas a intervenir, como veíamos arriba, no son solo síntomas de las personas, no son solo diagnósticos ni patologías, sino que tienen que ver con el fondo de las personas y tienen su origen en un entorno social, en donde ellos se relacionan. Este modelo de individuo desde un pensamiento social va a estar definido por esta subjetividad que reconoce a la totalidad de lo social como parte de lo que les suceda a las personas, con la capacidad de generar soluciones desde este fondo de los individuos, que recoge lo social. Entonces, para esto requieren de profesionales que sean capaces de darse cuenta de sus entornos sociales, de tener acciones independientes si estas son, que la intervención no sea solo desde un agente externo, como en este rol de expertos, sino de quienes pueden relacionarse y entender los problemas como el resultado de las relaciones sociales. O sea, requiere de profesionales con enfoque comunitario para abordar la salud mental. O sea, es como, uy, tengo a alguien en la sala de espera. Entonces, esa es una de las formas en que se entiende la salud mental comunitaria en Chile a propósito de distintos dispositivos, pero también hay otra versión que tiene que ver con los que han sido usuarios, pacientes de estas políticas de salud mental, y desde ahí hay un colectivo que se llama, ellos le llaman la voz de los locos, me parece, ¿ya? Y que es un texto que van a revisar, Orgullo Loco se llama. Orgullo Loco lo que hace es tener una perspectiva más histórica de cómo las organizaciones, los pacientes, los sobrevivientes de la psiquiatría desafían el estigma, los prejuicios, la discriminación de esto de que hay que estar cuerdo, de que existe una normalidad, por lo tanto deseable, de cómo nos podemos relacionar y funcionar. Su Orgullo Loco lo que viene a decir es, tenemos derecho a nuestras voces, tenemos derecho a nuestra diversidad, también reconoce la salud mental o las patologías más psiquiátricas que vendrían de un modelo tradicional como formas diversas de funcionar en el mundo.
y que no necesariamente tienen que pasar por la normalización que establece la salud mental en Chile. Así que ese es el texto que tienen que revisar. Se los voy a subir a la plataforma, pero igual lo tengo acá. Entonces, les queda de trabajo autónomo pensar en todo esto que vimos hoy, en contraste con lo que plantean las organizaciones de pacientes y sobrevivientes, le llaman ellos, a la salud mental en Chile. ¿Algún comentario? Si no hay comentarios, terminamos hasta acá los contenidos y ahora saber si hay alguna duda con el trabajo. Tenemos 15 minutos. Profe, yo tengo dudas. Dígame, Michelle. Ya, a ver, déjame buscar. Ya, lo primero es que en el ítem de donde dice las causas, ¿Ya? hay una pregunta que dice, ¿qué sabemos de lo que ha sido efectivo y lo que no ha sido efectivo? ¿Mm? Entonces ahí no sabemos a qué se refiere. Tienen que identificar un problema, entonces refiere como a revisar teoría, a revisar qué se ha publicado de ese tema y qué se ha hecho con ese tema y qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Eso se refiere a lo efectivo o no efectivo. Un ejemplo, bueno, cuéntame el tuyo, ¿cuál es tu ejemplo? ¿En qué están trabajando? La multidiscriminación a las mujeres en situación de discapacidad y tenemos como naturaleza el patriarcado. Ya, entonces, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, desde políticas o proyectos que ha sido efectivo? Pero en cuanto al apoyo a las mujeres, Sí, al tema que ustedes plantean, que ayude como a disminuir ese problema. ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué se ha hecho? Ustedes revisan la literatura. Se ha hecho, no sé si se ha hecho, en realidad solo voy a tirar algo al azar. Ya, se ha hecho el voto femenino, se ha multidiscriminación de las mujeres en base a qué era, perdón. En situación de discapacidad en base al patriarcado, al sistema patriarcal. Discriminación de las mujeres en discapacidad. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho poco. Bueno, en las mujeres, bueno, y las personas en situación de discapacidad está la ley 20.422, pero Sí, tampoco a hay propósito de mucho. género no hay mucho, eso estaba pensando. Está solo la ley, sí, 21.000 y la ley 20.492, están las dos, está la inclusión laboral y está la de... Ya, yo creo que se ha hecho eso. Entonces, lo que no se... a lo mejor pueden igual generalizar cosas a propósito de mujeres, como si existe ley de paridad en políticas públicas, la ley de cuotas. Yo creo que ninguna de esas dos leyes, parece que la de inclusión general tiene algo relacionado con género e infancia, pero muy poquito. Ya. Pero de normamientos, reglamentos no hay. Entonces, claro, tienen súper poco tema, pero a lo mejor podrían tomar algo que haya servido para la paridad de género o en mujeres, que podría haber tenido algo de efectividad, que pudiera ser relacionado con discapacidad. Ya. Sí. Eso es. Y es que, porque si aquí tenemos, Perdón, ¿ah? dígame. Es que si aquí tenemos poca información, aquí sería como, ya estábamos buscando lo que sí ha sido efectivo. Y en lo que no ha sido efectivo, si no hay mucha información, ¿cómo lo haríamos? Efectivo, por ejemplo, en la ley 20.422 no ha sido efectiva porque no trae temas relacionados específicos a género y a mujeres. Lo que no ha sido efectivo es, por ejemplo, las políticas a propósito de sexualidad y reproducción, porque no consideran la diversidad funcional que pueden tener las mujeres con discapacidad. Entonces, esas normas que podrían ser, pero no han sido efectivas porque no establecen puntos específicos en discapacidad. Ahí podrían poner algo. Ya. La otra pregunta es,
si en la parte de identificación del problema del objetivo general, ¿Mm? ¿es solo nombrarlo o sería justificarlo también en esa parte? Justificarlo. Las preguntas de arriba le dan el espacio para justificarlo. Ah, pero entonces en la parte donde sale identificación del problema sería solo plantearlo. Y la justificación sería lo de la naturaleza, causa y... Sí, igual hay que redactar un pedacito, pero 6 líneas que resuma un poco lo de arriba. Este es el problema porque, y resume un poco, Ah, ya entiendo. pero cortito. Las otras dos preguntas que tengo son con respecto al diagrama. ¿Ya? Entonces dice, si la parte derecha, porque había una parte izquierda del diagrama, está cierto en la parte central que supongo que va el problema. Sí, En la parte izquierda había que poner como lo inicial sí. y en la parte derecha decía construcción final. Entonces yo le anoté en donde dice construcción final debe plantearse dentro de esta misma primera entrega o luego de la entrega del proyecto final. No, en esta primera entrega. Esta primera entrega porque lo inicial es con lo que ustedes parten, casi antes de investigar o con poquita investigación. Entonces ustedes tienen ciertos supuestos. Después revisan toda esta información y dicen, ah, esto cambió, esto se ajusta. Entonces lo hacen como en 2 momentos, por el inicio de cuando empiezan a pensar esto y cuando están terminando su trabajo lo hacen de nuevo. Ah, ya, serían como, tenemos que poner las posibles causas Sí, de este problema. claro. Y primero como desde lo que ustedes piensan, de lo que conocen hasta ahora. Y la segunda es la de después de toda esta revisión bibliográfica que van a hacer. Ah, ya. Y la otra pregunta que tiene como relación con la otra, si dentro de este diagrama se debe plantear, o sea, dentro de este ítem, ¿solo el diagrama o alguna explicación abajo también? No, el diagrama. La gracia es que el Ya. diagrama se explica como por sí mismo, que yo lo leo y entiendo. Ah, ustedes pensaron esto al inicio, plantearon este problema, con lo que revisaron arriba, concluyen esto otro. Ya. Sí, porque igual con el diagrama me ha costado bastante, la verdad, entenderlo. Y Sí. algunas personas en el grupo habían dicho como si podía explicarlo como general. Está en el texto, pero en realidad es eso, es una forma gráfica. Recuerden que esto es la nueva forma de idear proyectos. Antes hacía una matriz de marco lógico. Es como cuando hacían el árbol de problemas. El árbol de problemas es más antiguo, el de PES es más antiguo, una matriz de marco lógico. Esto es como lo mismo, ya es como una forma gráfica de plantearlo. Entonces al inicio uno pone los supuestos con los que parte. Recuerden que esto uno igual lo puede trabajar en comunidad, ¿ya? O si no en el grupo de expertos. Siempre tenemos una posición inicial, tenemos ciertos supuestos que causan cosas. Hago toda esta revisión teórica, qué ha servido, qué no, cuáles son las causas, cómo se justifican, qué se ha hecho. Y hago un análisis final de decir, ya entonces, esto que pensábamos, con todo esto que leímos, ¿cómo lo dejamos ahora? Eso es. Ya. Muestra como una forma de pensamiento, se acerca también un poco más como a los mapas cognitivos, es decir, es una forma gráfica de decir, esto pensaba yo, lo enriquecí con todo esto y ahora pensamos que estas son las mejores. Ya, entiendo. Y la otra pregunta es cuándo va a subir esta clase, para que mis compañeros puedan ver igual. Voy a subir esta clase ahora para que no se me olvide. No, igual, Ya. si no, se la voy a subir ahora para que la tengan de respaldo del trabajo. Ya. Si ahí no tengo más preguntas, no sé si alguien más tendrá. Gracias. Gracias, profe. ¿Alguien alguna duda más? Ahí Michelle los ayudó harto, tengo hartas dudas. ¿Dudas? No hay más dudas. Si no hay más dudas, déjenme mirar. Yo el próximo martes, de 11 a 12 voy a estar en este link. Igual si me pueden mandar un correo de preferencia para agendar algunas tutorías. Me lo voy a anotar el próximo, no, pues más temprano hago clase, perdón.
el próximo martes de 9:30 a 10:30. Próximo martes, 9:30 a 10:30. Constanza, por favor, si lo difunde. Tengo un espacio para hacer tutoría, como preguntas bien específicas, no para revisar trabajos completos, ¿ya? O por si es que quedaran dudas del trabajo. ¿De qué hora dijo, profe? Disculpe. De 9:30 a 10:30. Ah, ya, ya. ¿Ya? De 9:30 a 10:30 voy a tener un espacio que me envíen los que requieren como por correo para saber. No sé si voy a subir las notas. Las tengo listas, pero las voy a subir hoy día a la tarde. Después de las 6 voy a empezar a subir. O si las tengo. Ya. Que estén muy bien, cuídense, que tengan buen fin de semana, no, todavía buena semana nomás.